al entorno externo. O sea, nosotros somos prácticamente generadores de calor, porque para todo, ¿no es cierto?, mecanismo, para regeneración, restauración, todos estos sistemas necesitan, ¿no es cierto?, utilizar el calor. Ustedes lo han visto, ¿no?, a través del proceso, el proceso, Dani. Proceso. Sí, el proceso biológico. Todos necesitamos, nuestras células continuamente están usando, ¿no es cierto?, la producción de calor. Cualquier enzima que trabaja, calor. Cualquier reparación de tejidos, calor. Para que el corazón, ¿no es cierto?, funcione y se contraiga y se relaje, calor. O sea, todo, respiración, calor. ¿Bien? Somos totalmente una máquina. Existen dos clases de temperatura corporal. La temperatura central y la temperatura superficial periférica. Eso cuando me preguntan. ¿Cuáles son los conceptos? Según Berman, estos y tipos, ¿no es cierto?, de temperatura corporal. Bueno, entonces, la temperatura central es a la que responde al calor de los tejidos profundos, ¿no? Ahí están localizadas en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal, y por lo general permanece, bueno, ahí le decimos la diferencia, que hay un grado, hay una constante de margen de más o menos 0,6 grados centígrados, excepto cuando sobreviene una enfermedad febril. De hecho, una persona desnuda puede exponerse a tan bajas temperaturas como 13 grados o altas como 54 grados, con un aire seco y mantener la temperatura casi constante. Según Button 2000, ¿se acuerda que cuando hacen este tipo de supervivencia, ¿no es cierto? Mientras más ocupados están, es peor, se pierde más calor. Así que la transferencia de calor a través de la ropa es una pérdida de calor. Y la temperatura oral y rectal reflejan la temperatura interna del organismo. Es lo más cercano que tenemos la temperatura oral y la rectal a la temperatura central. Bueno, como decíamos, en la temperatura central se hacen las cavidades. Bueno, hay estudios en los cuales utilizan dispositivos, pero es invasivo, que se lo hace a través de una vía central. En la vía central se introduce, ¿no es cierto?, el dispositivo, que puede ser a nivel esofágico, que es una cavidad, está dentro de la cavidad, o también cuando se coloca una sonda, ¿no es cierto?, a nivel vesical. Entonces ahí podemos tomar a través del dispositivo la temperatura central, porque es en cavidad. Bueno, está claro, ¿no? ¿Está ahí? ¿Sí? Bueno, temperatura periférica es la temperatura de la piel, del tejido subcutáneo. Está influenciada por el flujo sanguíneo y el ambiente. Se eleva y desciende en respuesta al entorno. ¿Estamos claros? Porque ustedes saben que la temperatura de la piel es la mayor superficie, es la que capta más calor y está más receptiva al frío, a los diferentes cambios del entorno. Y el tejido subcutáneo, ustedes saben que el tejido tiene grasa, ¿no es cierto? Acuérdense, en el subcutáneo, ya vamos a hablar cuando hagamos las administraciones, grasa. No hay una vascularización. Entonces, es prácticamente como un amortiguador. Entonces, y todo va a depender también del entorno, las corrientes de aire que ustedes ya lo deben familiarizarse, ¿no? Bien. Y acá tenemos la regulación de la temperatura corporal. Bueno, acá tenemos tres partes. Hay sensores en la periferia y el centro. La mayoría de los sensores se encuentran, como le dijimos, en la piel, en la mayor superficie, que poseen más receptores para el frío que para el calor. Sensores que detectan más el frío. Al enfriarse el cuerpo, ponen en marcha tres procesos fisiológicos, para aumentar la temperatura corporal. O sea, cuando el cuerpo se les enfría, generalmente eso pasa cuando ingresan a un servicio donde toman frío, generalmente que hay quirófano, entonces el cuerpo viene prácticamente frío, 34, 35, 35, 6, 34, 8, de temperatura viene temblando, es frío, porque estuvo expuesto 2 horas, 3 horas a ese entorno, incluso ponen aire acondicionado, así que el paciente está dormido, anestesiado, pero toma a través de la piel todo ese frío. Entonces, va a producir calor a través del temblor que aumenta la producción de calor.
va a inhibir la sudoración para disminuir la pérdida de calor. Esos son los mecanismos que utilizan, ¿no es cierto?, para recuperar el calor. Y vasoconstricción, que reduce la pérdida de calor. Esas son formas, ¿no es cierto?, para recuperar el calor cuando la persona viene fría, ¿no es cierto?, tiembla y recupera el calor. Otro sistema de integración en el hipotálamo es el centro que controla temperatura, si detecta calor. O sea, reducir la producción de calor y aumentar su pérdida. Eso sería la forma, ¿no es cierto?, para reducir la pérdida de calor. Si detecta frío, este sistema envía señales para aumentar, como les decía yo, el calor y reducir su pérdida. Estos receptores, ¿no es cierto?, son receptores, ¿no es cierto?, que están a nivel del hipotálamo. O sea, hay receptores que van a estar estimulados cuando hay aumento de calor. Y hay otros receptores que se estimulan cuando hay aumento de frío. Entonces van a hacer el efecto contrario para contrarrestar, ¿no es cierto?, ese exceso de calor o ese exceso de frío. Entonces es un mecanismo que genera, entonces va a hacer que pierdan, ¿no es cierto?, el calor. Como hemos dicho, la vasodilatación, ¿qué me hace? Se me va el calor. Se me va a hacer. Yo cuando estamos con ese calor en octubre, noviembre, y vemos nuestros brazos, nuestras manos, y tenemos las venas dilatadas. Ese efecto está perdiendo calor. Esa es una forma de mecanismo. Sí. Bueno, y cuando hace frío, nuestros vasos, hay vasoconstricción. Recuperamos, conservamos, estamos ahí, recuperamos, y hasta temblamos, pero recuperamos, ¿no es cierto? Conservamos para poder conservar el calor. ¿Sí? Bueno, y en el hipotálamo se estimulan los receptores al frío, se activa el sistema efector que ajusta la producción y pérdida de calor. Hipotalámicos, activa efectores como la vasoconstricción, es lo que les estaba diciendo, el temblor y la liberación de adrenalina, aumentando el metabolismo celular, es decir, producción de calor. En cambio, cuando se estimulan receptores hipotalámicos sensibles al calor, el sistema de efecto envía señales para iniciar la sudoración y la vasodilatación. Cuando usted ha visto cuando generamos adrenalina ante un problema, ante una situación, ¿no?, nos preparamos para poder afrontar. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, y generamos ese calor. Bueno, hasta ahí está esto, está en el Potter, que también está en el Perman, lo pueden ver. Y bien, claro está. Regulación de la temperatura corporal. ¿Cómo se hace la regulación de la temperatura? Hay una producción metabólica basal de todas las células. Ustedes saben que el metabolismo basal, ¿no es cierto?, si estamos en reposo, es que únicamente estamos trabajando, ¿no es cierto?, con ese calor para regenerar, restaurar. O sea, cuando hacemos metabolismo basal, el clásico es cuando estamos durmiendo. Por eso es bueno que ustedes se vayan a acostar, la cena no sea abundante, porque va a ir a trabajar en paralelismo contra ese descanso que ustedes pueden tener en la noche, en la cual solamente van a reparar, ¿no es cierto? Y no se van a sentir el otro día cansadas y agotadas. Por eso siempre se les estimula a que ustedes tengan un buen descanso. ¿Qué hacemos en el hospital? Le tenemos que garantizar un buen descanso al paciente. La noche tiene que ser tranquila, porque yo a la mañana, primera hora, a las 7, voy a hacer el control de signo vital. Y tiene que tener un estado basal de reposo. No que esté cogiendo o que haya venido de una noche de fiesta, porque es imposible, los valores me van a dar diferentes. En cambio, en reposo, entonces el metabolismo basal es una tasa extra del metabolismo generada por la actividad muscular, incluidas las contracciones musculares a través del temblor. Eso sería un extra movimiento, ¿no?, que me aumenta el metabolismo basal. ¿Sí? Metabolismo añadido generado por el efecto de la tiroxina en menor grado por otras hormonas como la hormona del crecimiento y testosterona sobre las células. Bueno, ustedes saben que la tiroxina es la que se hace, ¿no es cierto?, normalmente que trabaje todo el metabolismo, es la que maneja el equilibrio basal de todos los sistemas. Aquel que tiene alguna enfermedad como hipertiroidismo va a estar súper acelerado, quemando
o sea, va a estar delgado, porque no le da tiempo al organismo, ¿no es cierto?, a reponer, a reforzarse, a descansar. Entonces hay una hiperactividad, entonces hay una pérdida de calor por esa hiperactividad extra, entonces va a generar más calor su cuerpo. En cambio, en el hipo estamos cansados, todo lo hacemos en cámara lenta, entonces también es otro problema, porque bueno, hay que tratar de que las personas tengan un equilibrio basal, ¿sí? Porque si está enfermo o si tiene un problema, no va a rendir tampoco. Porque si estoy hiperactivo, que quiero estudiar, hacer muchas cosas, también tengo que pensar, porque tampoco no me voy a concentrar, voy a estar disperso. Yo cuando uno está toda la noche trasnochado y el otro día no pega una, no engancha una, o no asocia, es el cansancio, el agotamiento. Entonces hay que cuidarse todo, ¿no? Y bueno, el hormona del crecimiento, también el calor, la testosterona, también. Todas son, o sea que para que se haya, genere el mecanismo endocrinológico, es necesaria también la actividad y la producción de calor. Todo esto, lo que sí, y bueno, ahí la ciencia sería, ¿no? Porque o ya, yo pienso que ir al baño es porque uno se enfría, hay una vasoconstricción, pero depende de la persona que está nerviosa. ¿Sí? Yo creo que no sé, eso no lo podría Sí, explicar, ¿no? Con tendría la que ver con hiperactividad. eso, con la vasoconstricción. O sea, Sí, la vasoconstricción evita que, o mejor dicho, disminuye que la sangre vaya hacia los tejidos periféricos, ¿no? sí, Por eso durante el frío, decía la profesora, ustedes tienen la piel más blanca, ¿no? Porque hay menos irrigación de la piel. En sí. cambio, durante el calor sucede lo contrario, hay vasodilatación, entonces están más ruborizados, ¿no? O sea, están más enrojecidos, ¿no? La piel, Claro, pero eso lo por la manifiesta como una vasodilatación. hiperactividad a nivel de la vejiga. Entonces yo más bien lo relaciono con un problema emocional, el estrés, un problema, porque si uno no toma líquido y tiene ganas de ir al baño, entonces es virtual de esa persona. Porque usted sabe que para poder uno ir al baño tiene que tener un determinado volumen para que se estimule, ¿no? En el medio de la diferencia hay un volumen que hace que yo tenga esas ganas de ir al baño. Pero si tengo pocas, no, porque ustedes ir al baño, capaz que son un chorrito, son tres gotitas, está en estado nervioso. A mí me pasa que tengo que viajar a larga distancia, no quiero ni tomar agua, pero porque tenemos otro tipo de alterando macho, ya mi vejiga está más rígida, se estimula con cualquier cosa, veo que de acá. Entonces yo tengo que orinar y recién estar 3 o 4 horas en el hombro para viajar. Porque ya es otro problema de talla vesical que uno tiene. Generalmente los docentes o los enfermeros, el hecho de estar parados continuamente, nos producen otra dinámica en la vejiga. Eso le pasa también a los docentes, a los maestros, siento parada, entonces es como que cada 3 horas están al baño, tienen una vejiga más rígida. Por eso recomiendan agilizar o hacer gimnasia mucho a nivel del piso pélvico, ¿no es cierto? De contracción, para poder mantener, ¿no es cierto?, la elasticidad. ¿Sí? Pero los Claro. jóvenes no, porque todavía tienen bastante elasticidad. Otra cuestión sería, bueno, la vasoconstricción que va a hacer que disminuya la irrigación periférica, eso hace también que aumente la presión, ¿no? La tensión arterial, que también se regula a través de la eliminación urinaria, ¿no? Y por otro lado, cuando hace frío, ¿qué hacemos para aumentar el calor? Bueno, aumenta el metabolismo, ¿no? Claro, Entonces aumenta el metabolismo y también se produce mayor cantidad de desecho. Todo eso incrementa la el, producción de orina. La regulación de la temperatura por la vasoconstricción periférica y el aumento del metabolismo. O claro, sea, para retener el calor, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y producir más calor, ¿no? Pero a nivel de los órganos, ¿no? Ya no de la parte periférica del cerca. ¿Sí? ujú. ¿Cómo era usted?
Sí, profe, la diferencia de la base de conducción y la base de dilatación. La base de dilatación sería con base calor y la base de conducción con base frío. Claro, porque es muy importante porque nosotros cuando tenemos un ambiente frío y tenemos un paciente, ¿qué le hacemos? Que se hace dilata, porque no le vemos la venida. ¿Eh? Está totalmente contraído. Entonces, porque digamos que especialmente cuando son entonces estamos cerramos digamos, la corriente de aire y tratemos de que haya calor, por eso depende del entorno también. Especialmente. Sí, se ensancha, se la ve, ¿no? A la nena. Y en cambio, cuando está, es la electricidad que tiene. Entonces, ¿qué quise decir? Que al ser elástico, la sangre se explaya más, es como un río. ¿Para qué? Para que ese contacto de la sangre a través de las venas, ¿no es cierto? Aumenta la superficie corporal, se elimina por evaporación, son pérdidas que uno no la ve. Yo cuando usted va en el pavimento y se ve un calor así que irradia, bueno, el cuerpo también es un poco irradia. Cuando uno tiene calor, debe estar ahí mirando para producir el calor. No me imagino, ¿no? Bueno. ¿Y cuál era la que fue quedado? Metabolismo extraocasional perfecto de la adrenalina, la noradrenalina, la estimulación del simpático, tiene que ver mucho. ¿Sí? Disculpe, la vasoconstricción también causaría pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Pérdida de sensibilidad. No, solamente que. No, porque es solamente la percusión de la circulación, un poco disminuye. Porque se pasa con funciones de vasos también, de la circulación. O sea, es un poquito más fría, ¿no? ¿Sí? La zona está más fría. Porque parece que nosotros tenemos esta zona más respirada, la zona de la isla más respirada, o sea, hay una división de calor. Por eso cuando tenemos fiebre, ¿dónde ponemos más los pañitos y el hielo para bajar? Una zona donde se percibe más calor, porque hay más circulación sanguínea. Cuando usted se afecta, se corta, y parte de la cara, acá en esta zona también hay una irrigación muy importante, pero no tiene que ver con la sensibilidad. Esto ya es otro tema. No, se pone frío, porque hay vasoconstricción, o sea, la sangre que se irradia, ¿cierto? Que circula, y produce calor. Y al hacer vasoconstricción, va a ponerse la actividad de los fríos. ¿Sí? Gracias. Bueno, el metabolismo adicional causado por mayor actividad química, ustedes saben del trabajo de las células, el ATP, las mitocondrias, sobre todo cuando aumenta la temperatura celular, el gasto calórico. Metabolismo adicional necesario para la digestión, absorción, almacenamiento de aire. O sea, todo este trabajo necesitamos, ¿no es cierto?, la producción de calor. Así que, por eso yo les decía que la noche traten de no comer mucho, porque si no, todo el trabajo que hace para reparar todo, lo tiene que usar para la digestión, y por eso el otro día ustedes están agotados. Pérdida de calor. La velocidad en que desaparece el calor depende casi exclusiva de dos factores. La rapidez con la que se transporta el calor desde el lugar de producción dentro del organismo hacia la piel, ¿cierto? Hay un transporte. Estamos hablando de circulación, una velocidad. La rapidez con que la piel cede el calor al entorno, también. Usted sabe que nosotros vamos a depender ese equilibrio entre el entorno, el calor va a depender de si el entorno es frío. Yo rápidamente, como soy a través de las radiaciones del ambiente, yo tomo y mi cuerpo también pierde ese calor, y entonces me pongo más o menos al mismo calor del ambiente. ¿No? Por ejemplo, ayer creo que estaba frío ahí a la mañana, y nosotros al comienzo entramos y estaba re caliente, ¿no?, el ambiente. Y después cuando eran las 9:30 ya el calor disminuyó. No sé si den cuenta, porque nuestro cuerpo en ese intercambio con el entorno equilibró y ya no había tanto calor, más bien nos faltaba un poquito de calefacción. Así que eso es la idea, que ustedes vayan viendo cómo el cuerpo se adecua, ¿no es cierto?, los ambientes. Por eso es importante que ustedes perciban todo eso
para crear un entorno agradable cuando van ustedes a atender a un paciente, y en base a este conocimiento pueden pedir, qué sé yo, dispositivos para enfriar el ambiente, aire acondicionado, uno para mejorar, ¿no es cierto?, de la atención del cliente o nuestro sujeto de atención. Por eso el permiso es de todas las etapas. Bueno, la piel y los tejidos subcutáneos actúan como aislante térmico del organismo. La grasa tiene importancia porque conduce el calor a 1/3 de velocidad, o sea que siempre la grasa va a enlentecer la transmisión del calor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La piel está vascularizada de una manera generosa en su capa inferior, posee un plexo venoso continuo que recibe sangre de los capilares cutáneos. Si el flujo cutáneo aumenta, el calor se conduce con enorme eficiencia desde el centro del cuerpo hasta la piel. Mientras que cuando la tasa de perfusión de la piel se reduce, la conducción de calor es mínima. O sea, por ese mecanismo que tenemos, esos plexos de transmisión, va a aumentar y va a enlentecer la transmisión del calor. Y eso nos favorece ya sea para la pérdida o para conservar el calor. Son mecanismos, ¿no? O sea, como yo les decía, a nivel del cuello, a nivel del abdomen, a nivel de la ingle, a nivel de las axilas, hay una abundante vascularización. ¿Sí? Bueno, la piel es un radiador de calor. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, estos son los que tienen que saberlo sí o sí, mecanismos de pérdida de calor, a través de la conducción, convección, evaporación, radiación. ¿A usted qué le parece? Conducción, ¿qué sería? Tenemos, ¿no es cierto?, el cuerpo en contacto de un objeto inanimado, sería en este caso una camilla. Sí. Entonces va a haber una pérdida de calor, del calor que tiene el cuerpo hacia él, ¿no es cierto?, la camilla. Entonces ustedes van a estar una hora ahí sobre esa camilla, su cuerpo está en 36,5 y bueno, enseguida va a sentir el frío de la camilla y bueno, y ahí se va a autorregular su cuerpo y el calor pasa de esa manera. ¿Qué pasa cuando nos sentamos también ¿se acuerdan? Sobre un pavimento o si una calzada donde está dándole el sol, enseguida tomamos el calor, ¿no es cierto? El calor del mismo, de esa pieza que está dándole el rayazo del sol. Nos tenemos que levantar a veces. Bueno, y la convección. ¿A usted qué les parece la convección? Está el aire, claro. Hay las corrientes, son las emanaciones, las radiaciones. Hay las corrientes de aire frío y de caliente. Entonces, cuando nosotros abrimos las ventanas, las puertas, corremos las cortinas y tratamos, ¿no es cierto?, de mejorar ese ambiente. Y la radiación, ¿qué sería la radiación? Que sin necesidad de yo estar en contacto con otro cuerpo, hay intercambio de radiación, del calor del cuerpo o de otro, ¿no es cierto?, o de otro cuerpo que no sea, ¿no es cierto?, nuestro propio cuerpo humano, corporal, en el cual si hay una pérdida, hay un contacto que no es directo, a través de una habitación. Ustedes ahí pueden ver que hay la radiación. ¿Y la evaporación qué sería? ¿A usted qué se imagina? La respiración, hay pérdida de calor, después, ¿qué más? La eliminación también tenemos. ¿Qué más? Sensible. La piel, también perdemos calor. O sea, son pérdidas que ustedes lo van a conocer como pérdidas insensibles. A veces no se las ve, pero ahí está la pérdida de calor. ¿Sí? ¿Cuál la? La evaporación. Sí, 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 sí. La respiración. Cuando hay el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono,
Ustedes han visto que a la mañana hay un determinado calor como vapor, ¿no es cierto? Una pérdida, especialmente cuando hace frío. Entonces uno siente los cambios, ¿no? Bueno, ahora vemos los conceptos para que ustedes lo vean de cada uno. Si me permite, profe. Sí, sí. Resulta que, bueno, acá preguntaban sobre la radiación. Bueno, son como ondas electromagnéticas que el organismo emite permanentemente. No sé si ustedes se acuerdan de la época de la pandemia, hace como 2, 3 años atrás, cuando, bueno, había una preocupación enorme por aquellas personas febriles, ¿no? Entonces habían desarrollado eso, escáner en los grandes centros urbanos, en donde, bueno, detectaban la radiación de calor, ¿no? Y Sí. vieron que algunas personas eran como más rojas que otras, ¿no? Más naranjadas que otras. Bueno, ahí un poco se ve eso de la radiación, que son como esas ondas que no se ven, por supuesto, que emiten todos los organismos, ¿no? Claro. Por supuesto que la ropa, digamos, el abrigo, es como un aislante, digamos, ¿no? Sí. Es como, pero bueno, una persona así desnuda sería el principal medio de pérdida de calor, la radiación. El principal, se calcula, se estima en un 60% de la pérdida de calor por radiación. Imagínense, el número uno. Después tienen como importante también la evaporación, que dijo la profesora, todas las pérdidas insensibles, se estima alrededor del 20-22% de la pérdida de calor. Y un 15% de la convección, ¿no? Por las corrientes de aire. Por lo tanto, la conducción es la más pobre en la pérdida de calor. Por eso ustedes vienen y se sientan en la silla fría, no les importa mucho porque enseguida, ¿no? La, Equilibran el se- calor, ya no lo sienten después frío. Pero sí cuando uno se va a sentar sobre una baldosa caliente. Bueno, esas son emanaciones. Ustedes han visto que en las películas así, en las de guerra, todo, ¿no es cierto? Hay dispositivos que detectan por la emanación del calor de los soldados, de las personas, detectan dónde van, cómo circulan, ustedes han visto, por esa radiación, por radiación infrarroja. O sea que son dispositivos también que han permitido, ¿no? Ver el calor que emana el cuerpo, o sea que a nosotros nos va a detectar fácilmente si nos ocultamos, ni aunque sea en una casa, por el calor que irradiamos, ¿no? sí, Así que 60%. Más importante de todos. sí, como es, ¿no? Ujú. Bueno, ahí tienen los diferentes conceptos del cuerpo pierde calor. ¿Mm? Es la transferencia, ¿no es cierto?, la radiación de calor desde la superficie de un objeto hasta la superficie de otro objeto, sin que exista contacto entre ellos. El calor se transmite a través de las ondas magnéticas, ¿no? Electromagnéticas. Ahí tiene conducción, transferencia de calor por contacto de la piel con otro objeto más frío. Es decir, el paso del calor desde una molécula a otra de menor temperatura. La transferencia conductiva no puede hacerse sin contacto entre moléculas. Este es el concepto. Cuando les pregunten, traten de explicarlo de esa manera. Convección. La transferencia de calor desde la superficie corporal hacia otro medio gracias a las corrientes de convección que se crean en este último. Estas corrientes están en relación con factores como la temperatura del aire y la velocidad del viento. Es la dispersión del calor por las corrientes de aire. O sea, ese mecanismo es de convección. Y la vaporización era la evaporación continua de la humedad del aparato respiratorio. Ahí tenemos las mucosas de la boca y de la piel. Esta pérdida de agua es inadvertida, lo que nosotros lo conocemos como pérdida insensible del agua, y la pérdida de calor que acompaña, que también es una pérdida insensible de calor. Eso es muy importante que lo sepan, porque después más adelante en las otras materias miden y tienen estandarizadas las pérdidas insensibles de agua y de calor. O sea, hacen ya un detalle para hacer el cierre de balances, que generalmente se ocupa en pacientes de terapia intensiva. Así que para que vean cómo realmente el cuerpo, al tener 70%, ¿no es cierto?, de agua y todos los mecanismos de producción de calor que se produce, entonces, incluso hasta en la temperatura, ellos saben cuánto hay pérdida de calor. Entonces, por eso es importante que ustedes ya vayan familiarizándose porque lo van a ocupar hasta, bueno, hasta que se jubilen.
El adulto 1. Bueno, temperatura corporal, esa es una síntesis que ya hacemos, que incluso lo tienen en el del libro, para que ustedes puedan ya comprender, ¿no? De todo lo que hemos dado, que la producción de calor está, ¿no es cierto?, expresada en el metabolismo basal, que el mismo cuerpo desarrolla, en la actividad muscular, que hay un temblor, que también hay pérdida, ¿no es cierto?, del temblor, que es lo que se produce para conservar, para producir calor. La tiroxina y adrenalina, que son hormonas fundamentales, ¿no es cierto?, que también producen, genera producción de calor, que son efectos estimulantes sobre el metabolismo y efectos de temperatura sobre las células. ¿No? Bueno, y en caso de pérdida de calor, tenemos, ya hemos dicho que los mecanismos de pérdida de calor, que son radiación, conducción, convección y evaporación. Eso sería el resumen. En el caso de cuando una persona está con fiebre y tiene el pucho, ¿a qué se debería ese temblor frío que tiene pero está con fiebre? Claro, sería que está perdiendo calor, ¿no? Porque tiene que perder calor. ¿Sí? Porque hay diferentes formas. La una que hemos dicho nosotros que conserva el calor generando movimiento, ¿no? Porque hacemos gimnasia ejercicio para mantener el para estamos con los pies. En cambio, este es un efecto de una bacteria, de un elemento pirógeno que entró y que produce un choque, ¿no es cierto?, entre digamos, un choque que hay entre las células, que son las que confrontan a la bacteria o al microorganismo, y toda esa sustancia que largan de los intercambios químicos me produce el tipo de, no digo convulsión, pero el temblor o chucho o escalofríos. Eso es lo que, digamos, es la invasión, ¿no es cierto?, de este microorganismo que siempre va a chocar, ¿no es cierto?, con aquellas células que están, que son las que directamente se generan para ir a la defensa, para que esta célula, digamos, no ingrese al sistema sanguíneo, entonces lo erradica y ese choque le produce el temblor. Es diferente al otro que utilizo para conservar el calor. No sé, profesor, ¿usted cómo lo interpreta? Sí, exactamente lo que dijo la profesora, son mecanismos distintos. Lo que acá estamos mostrando es la producción y la pérdida de calor en una condición conservada de salud o estado basal, digamos, ¿no? Ahora, cuando sucede la enfermedad, como dijo la profe acá, puede producirse el pirógeno, digamos, algún microorganismo que está ocasionando esa alteración del organismo. Y eso muchas veces produce una serie de sustancias que a veces alteran este mecanismo termorregulador normal, ¿no? Esto es para la regulación normal, pero ahora cuando hay alteraciones internas, muchas veces producidas por el microorganismo, se altera y entonces ahí no se regula siguiendo esta línea adecuada, ¿no? Sí, Eso nosotros no pasa. hemos puesto eso para no confundir, lo que teníamos una ponencia, y dije, no lo vamos a confundir, mejor que sepan lo normal, porque después cuando ya vayan más en la materia más adelante, ya van a saber. Entonces ahí, cuando es infeccioso el proceso y se genera fiebre, que no va a ceder, a los comienzos nosotros vamos a utilizar mecanismos, ¿no es cierto?, básicos, agua, hielo, baños de inmersión, bueno, vamos a usar, pero cuando no cede ya vamos a ir a los antipiréticos. Se mantiene en el tiempo, entonces tengo que buscar una solución para mantener, para bajar esas temperaturas. Pero es importante que el cuerpo genere ese tipo de reacción porque me está avisando, me está alertando, porque dice, sí, tiene ya mucha fiebre, ya 2, 3 veces, ¿hasta cuánto no lo decimos al doctor? Estoy con fiebre, ya se me presentó 2 veces. Entonces el doctor interpreta que hay un proceso infeccioso. Sí. También hay que dejarlo que curse esa etapa y no medicar o ir al antibiótico directamente porque estoy destruyendo el mecanismo de defensa que el propio cuerpo genera. ¿Sí? Bueno, dale. Bueno. Bueno, acá ponemos en un corte sagital para que ustedes vean, ¿cierto? Toda la parte de... Entonces ahí vamos a detectar ahí las glándulas que tenemos,
y vamos a ver incluso la hipófisis del hipotálamo. Este es un corte sagital. Eso está bien en el libro. Y ahí decimos que el hipotálamo se halla situado debajo del tálamo y situado en el hemisferio cerebral. Por eso le digo sagital, ¿no? A través de la liberación de hormonas, el hipotálamo regula la temperatura del cuerpo. Ahora, ¿quién sería el centro de regulación importante de la temperatura? El hipotálamo. También es centro de regulación de la sed, el hambre, el estado anímico. Pero bueno, para nosotros es el hipotálamo, ¿no es cierto?, el centro de regulación. El hipotálamo anterior controla la pérdida de calor y el hipotálamo posterior controla la producción de calor que se produce en el organismo mediante el metabolismo, que es la reacción química que es la que se produce en todas las células del organismo. ¿Qué es lo que me venimos diciendo? Que el metabolismo va a estar, se desarrolla en todas las células de los sistemas y va a generar calor. Tenemos decimos el anterior y el posterior. Eso después ya lo leen. Bueno, tenemos génesis, son terminologías que nos está diciendo, ¿no? Génesis, generador de calor, contracción muscular, activación del metabolismo energético, o sea, vasoconstricción cutánea. Y la termólisis, como es destrucción, o sea, pérdida, mecanismo de eliminación, mediante la vasodilatación cutánea y por los 4 mecanismos que le hemos expresado. ¿Se acuerdan los mecanismos? Sí. ¿Qué parte del hipotálamo se encargaba de la producción de calor? ¿El anterior o el posterior? Era sensible al anterior. El anterior. Usted léalo en el Potter, ahí está más descrito. Y a los estímulos de mucho calor, cuando aumenta, reacciona el anterior y ya va a generar mecanismos para que se produzca la pérdida de calor. Y el posterior reacciona ante el frío. Cuando hay frío, va a producir mecanismo contrario de conservación de calor. ¿Sí? Diga, profesor. Bueno. Sí, así sería. Muy bien, ¿no? Tenemos entonces en este esquema un poco el resumen de cómo es la función del sistema termorregulador del organismo que se encuentra ahí en el hipotálamo. Y ahí, bueno, en el hipotálamo hay distintos cuerpos neuronales, que forman los núcleos hipotalámicos. Bueno, de la parte anterior, como dice acá la profesora, esos receptores de la parte preóptica o anterior del hipotálamo están más relacionados a producir el calor, porque nosotros tenemos en el organismo mayor cantidad de receptores que reconocen el frío, ¿no? Tanto en la piel, o sea, en la periferia, como en el interior del organismo, en las cavidades, ¿no? O sea, parecería ser que 2/3 de la totalidad de los receptores de la temperatura reconocen el frío. Como que estamos más preocupados para evitar la hipotermia por esta cantidad de receptores, digamos, que reconocen eso, el frío, las temperaturas bajas. Y entonces, bueno, ¿cómo reacciona el organismo? A través de esos mecanismos que hemos nombrado de producción de calor, que fundamentalmente es el metabolismo basal, el principal, y después están los, digamos, mecanismos que van ampliando la producción del calor, ¿no? Como era el tema de las hormonas que comentó la profesora. Y esos estarían ahí en la parte anterior. También en la parte anterior hay núcleos que reconocen también la cuestión de la regulación de la hipertermia, o sea, del aumento de la temperatura, ¿no? O sea, la pérdida de calor también, pero junto con otras hormonas que están en la parte posterior, por eso decimos que el posterior es más encargado de la pérdida del calor, ¿no? O sea, de los mecanismos convenientes para perder calor, como son estos mecanismos de vasodilatación que favorece la sudoración, ¿no? Eso es inhibir, digamos, todos los mecanismos que producen calor, o sea, inhibir la producción a través de las hormonas que estimulan el metabolismo. Bueno, eso sería la regulación que un poco marca acá. Por ejemplo, si nosotros nos situamos en la piel y ahí tenemos termorreceptores de la piel, fíjense que ahí está el esquema del frío y del calor. Bueno, en el caso del frío,
la piel detecta las temperaturas bajas y cuál es la reacción, bueno, intentar producir calor, ¿no? O sea que va a ampliar la irrigación periférica, ¿no? Vasodilatación, perdón, vasoconstricción para evitar la pérdida de calor, ¿no? Por el frío. Se activa el sistema simpático, que se produce la vasoconstricción periférica. Además acá en la esquemita va a situarse sobre la glándula sudorípara, sobre el pelo de la piel, ¿no? Se produce la piloerección, esa famosa piel de gallina que ustedes ven cuando cambia la temperatura de manera brusca. Bueno, que también es un mecanismo para evitar la pérdida de calor. Se explica que ese mecanismo tiene que ver con la regulación simpática. En esa piloerección lo que trata de hacer esas estructuras pilosas que se erectan, tratan de contener, digamos, el aire que está circundante a la piel, de tal forma de que se genere como un microclima del aire cercano a la piel, ¿no? Eso funcionaría siempre y cuando estemos en un espacio donde no haya una circulación de aire, ¿no? Permanente. Si estamos en el ambiente externo, digamos, es más difícil conservar ese microclima de aire entre las estructuras pilosas, ¿no? También, fíjense, necesitamos producir calor a través del fundamento que es el metabolismo, entonces se producen las hormonas encargadas de activar el metabolismo corporal, las hormonas de la glándula tiroides y también la acción de la adrenalina. Eso sería para incrementar la tasa metabólica y por supuesto favorecer la producción de calor. Y después está la producción de los temblores, que como decía acá la compañera, esto que nosotros decimos chocho, la terminología de extranjera lo llama la tiritora, que nosotros por ahí decimos escalofríos, temblores musculares, que bueno, favorecen o aumentan la producción de calor, ¿no? Aumentan la producción de calor. Y en los casos contrarios pasa cuando se da lo contrario, digamos, un ambiente muy cálido, entonces los receptores de la piel que van a reconocer el aumento de la temperatura ambiental o interna, bueno, ahí van a inhibir los mecanismos productores de las hormonas que estimulan el metabolismo, y en el caso de la piel van a favorecer la vasodilatación para eliminar por la sudoración. Y es un poco lo que aparece acá con el sudor. La vasodilatación favorece justamente eso, ¿eh? Sí, La eliminación de calor por la sudoración. sudoración. Bien. Eso sería la explicación de ese esquema. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta? O sea que tenemos al hipotálamo, que nosotros Ya. sabemos que es el centro de regulación más importante, y lo comparamos como un termostato, ¿vio? Exacto. Porque vio que el termostato se autorregula. Si hace frío, ¿qué va a pasar? El cuerpo está frío, y entonces el hipotálamo, ¿qué va a generar? ¿No es cierto? Va a producir la vasoconstricción, ¿qué más? Va a producir el temblor, ¿qué más? Para poder conservar el calor, ¿sí? Y si hace calor, ¿qué va a hacer ese termostato? Va a estimular para que se elimine calor, porque tengo mucho calor en mi cuerpo, entonces tengo que activar el mecanismo para que se elimine ese calor. Entonces, ¿a través de cómo? Vasodilatación, sudoración, las pérdidas de mecanismo de calor, ¿se acuerdan? Que se activan. Y también tenemos métodos físicos que decíamos que ventilamos el ambiente, colocamos, ¿no es cierto?, objetos fríos, ponemos. Bueno, eso ya lo vamos a ir aprendiendo a medida que son recursos, pero primero sepamos cómo reacciona nuestro cuerpo y ante los diferentes entornos de calor o frío o situaciones que se nos va a presentar, porque vamos a atender a ese paciente que le va a decir, ay, estoy con frío. ¿Qué pasa cuando ustedes trasnochan? ¿No sienten frío el otro día?
Bueno, porque ahí la generación de calor no es suficiente, porque ustedes tienen que tener para restaurar el cuerpo, para regenerar tejido, y después tienen, han comido, han tomado alcohol, entonces, supongamos, han bailado, han hecho pérdida de energía, y ese metabolismo basal que tenía que estar en equilibrio, ¿cómo está? Entonces, al otro día estoy percha, ¿no? Entonces, esa pérdida es una pérdida de calcio entonces necesitamos recuperar no solo energía, también calor y recuperar todo nuestras funciones que no lo hemos podido hacer bien, ¿no es cierto? Bueno, así pasa también cuando uno trabaja a la noche. ¿Sí? Así que, bueno, esa es una comparación, por supuesto, para que ustedes vean, pero vayan a leer la parte, como le decía, de... Podría decir que el frío te ayuda a estar más, se pone más vulnerable, la que los enfermos se podrían. El frío, siempre que sea un frío agresivo, o sea, un frío patológico, un frío que con nosotros le describimos que te produzca en tu cuerpo hipotermia. Entonces tu cuerpo tiene que generar mucho más reacciones metabólicas, enzimáticas y todo para poder, y aparte hacer funcionar tu centro de regulación, o sea que generar más trabajo y vos te vas a sentir más cansado. ¿Sí? Por supuesto, son fríos que a veces vos pasaste una noche sentada esperando un novio y justo ese día hecho 0 grados. Entonces al otro día uno se siente como golpeada. Y bueno, si te puede afectar, depende. Tu defensa, porque estamos, ¿no es cierto? Haciendo una etapa de supervivencia tampoco. Nos cuidamos. Yo siempre digo a los jóvenes, no se enfríen, no se enfríen. Porque sí, es como ir a luchar contra un pastor agresivo. Si podemos cuidar, mejor. Pues para eso ustedes están para generar salud, ¿no? Lo primero por ustedes. Exacto, la vasoconstricción periférica, digamos, afecta a todos los tejidos, entre ellos la mucosa. Si la mucosa no se irriga bien, bueno, queda expuesta a lesionarse. Una lesión en un ambiente con microorganismos, bueno, es una puerta de entrada para las enfermedades, ¿no? Sí, sí, Justamente eso es lo que quería decir. claro, sí. Después, bueno, viene el mecanismo de la fiebre, como explicó la profesora, como efecto, digamos, el control, el primer momento de control del avance de los microorganismos, ¿no? Y por supuesto, cuando la fiebre se escapa, ya es incontrolable, ya falla ese centro termorregulador, y bueno, hay que controlarle con medicación, porque si la fiebre sigue escapando, pone en riesgo la vida de la persona, ¿no? ¿Qué le pasa al niño cuando tiene 40 grados, por ejemplo? ¿No? Claro, Claro. se expone a convulsiones, imagínense, ¿no? Y lo mismo, el adulto por encima de 41, 42, también pone en riesgo la vida. Por eso está la medicación que controla eh, estas altas temperaturas que se pueden generar. Caso del golpe de calor, también otra situación que nosotros no la estamos, digamos, abordando, pero tiene que ver con estas alteraciones no previstas que no permiten una regulación de ese termorregulador que estamos explicando, ¿no? Del hipotálamo. Bueno, el profesor muy bien la acotación que hace. ¿Quiénes son aquellos que les cuesta regular, que no les funciona bien el termostato? A los chicos, a los recién nacidos, ¿no es cierto? Claro, no tienen estabilizado su temperatura corporal. Hay incluso 7 vecinos que lo tienen que tener incubador un tiempo hasta que regule. Bueno, los niños, por eso los recién nacidos, y después los ancianos que pierden ese sentido de autorregulación. Están en un semejante calor y ellos no lo perciben, así como ustedes. Sí, están en camperita, en semejante frío, dicen, no, estás frío, no, dicen, porque los sensores, sobre todo tan lentos, no captan rápido, ¿no? La percepción del frío. Entonces, ustedes como enfermeros, como ya saben este tema, que van a, incluso creo que en la parte de proceso biológico y proceso, ¿no? También le dan. Poquito, sí. Sí, van a aprender, y bueno, y en adulto le van a dar también lo mismo, así que ahí van a reforzar
y van a estar pendientes de todas las etapas de la vida de la persona. Los niños y los adultos, que son dos puntas sensibles en cuanto a no poder hacer, ¿no es cierto?, estabilizar la termorregulación puesta. Así que para eso es que están acá ustedes. Bueno, acá ya pueden ustedes interpretar este cuadro que ustedes están leyendo. Sistema integrador del hipotálamo. Hemos dicho que es un sistema integrador, se recibe toda la información. Todo lo que le llega. Tanto para la producción, para la regulación, ahí es donde se concentra, ¿no? Es un centro de informática ahí. Y para luego estimular qué va a hacer en los diferentes sistemas, ya sea para conservar o para producir calor. Después tenemos sensores centrales y periféricos. Vamos a tener sensores, los sensores, ¿no es cierto? Los receptores, centrales y periféricos. Estos están también ayudados por la parte enzimática, como dijo el profesor, estaba la tirosina, después cuando estaba, o sea, a nivel del tiroides, a nivel de la, ¿quién genera la adrenalina y la noradrenalina? Las capsulitas del riñón, ¿no es cierto? Arriba tenemos una capsulita. Esto es, cuando estamos, ¿no es cierto? Y es muy importante la adrenalina, ¿o no? Entonces tenemos central y sistemas efectores de ajuste y producción son nuestros mecanismos de pérdida de calor, cómo el organismo desarrolla para poder nivelar y dejarlo en un estado normal, o cómo para poder avisar, ¿no es cierto?, de que estamos pasando un estado de fiebre, o un estado de frío, o puede ser o un estado de entorno. O sea, todo eso, esa información que le hemos dado hasta ahora, se concentra en este cuadro. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí están los factores que modifican la temperatura. ¿Están de acuerdo? Esto siempre le preguntamos toda la vida en esta materia. Es muy importante, es lo que dijimos. ¿Quiénes son los que son inestables en cuanto a la regulación? Los adultos. Bueno, entonces, ¿por qué el centro regulador tarda en madurar? Bueno, sexo. También, en la mujer, cuando ovula, le aumenta la temperatura, no sé si a 37, 37,2, ¿no? Sí, Sí. 37. Ahí dice, ahora me puedo quedar embarazada. Ejercicio. Ejercicio, estamos con frío, vamos a hacer ejercicio. ¿Sí? Sí, 38, 39, 40 puedo aumentar. Claro, 39, qué Sí, bárbaro, ¿no? ¿Cómo se puede 35. aumentar? Si está en un golpe de calor. Estrés, ¿me aumenta el estrés, la temperatura? Y sí, va a haber una vasoconstricción, no digo que va a sentir frío, pero la vasoconstricción es respuesta a la adrenalina, y estoy nervioso, el estado emocional, hasta que pase el estrés, es que me produce, ¿no? El rendimiento. Patologías causadas por agentes biológicos, químicos o físicos. También es importante las quemaduras, ¿no, chicos? ¿Se acuerdan cuando las personas dicen se quemó más del 50% de la superficie corporal y después a los 3, 4 días dice falleció? Porque es difícil. Porque no solamente se quema la parte superficial del cuerpo, se quema la parte, ¿no es cierto?, de la parte de los tejidos. Y hay otros que inhalan, ¿no es cierto?, y queman la parte del ingreso de la parte pulmonar. Ya no hay dónde hacer los intercambios, todas las toxinas por dónde van a salir. ¿No? O sea que es muy importante. Después, ¿cuáles son los factores que la modifican? Estrés. Hemos dicho que el estrés es el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Simpático. Simpático, asimpático. Es el que me aumenta, ¿no?, la producción de la adrenalina. Pues, Sí. bueno, entonces ahí cuando estamos nerviosas es cuando estamos con el exceso de adrenalina. Después que pasamos el estrés, vamos recién a superar el momento. Entonces, acuérdense que esto me aumenta la temperatura. Quede claro, ¿no?, que me aumenta la temperatura. La hipovolemia, deshidratación, afecta la volemia, disminuye la temperatura corporal.
O sea, cuando tenemos pérdida sanguínea, ¿no es cierto? ¿Y qué quiere decir? Que voy a tener a nivel periférico, la piel se me va a perder el calor, voy a sentir frío, de esa manera se compensa, ¿no? Entonces voy a tener menos temperatura corporal. Hábitos nocivos como el tabaquismo también aumenta la temperatura corporal. Entorno puede aumentar o disminuir la temperatura. Eso es, ustedes ya saben, va a depender del entorno. Ustedes ingresan al servicio y se van a dar cuenta. Y el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es, como les decía, la noche está para que descanse con un metabolismo basal en equilibrio. Más que únicamente para reparar y restaurar la producción de calor de nuestras células. Entonces, nuestra producción en la noche va a ser baja, la temperatura. Y creo que va a aumentar recién al amanecer. La temperatura del ritmo circadiano es como oscila nuestra temperatura corporal durante la noche. Bueno, Sí, por eso a la mañana por ahí es habitual controlar temperaturas más bajas, ¿no? Por sí. ahí ustedes controlan a las 8 de la mañana un paciente 35, 35,5, ¿no? Por ahí son efectos del ritmo circadiano, ¿no? Claro, el mecanismo de la temperatura basal es estable, o sea, no hay tanta producción de calor. Entonces, al no haber producción de calor, la temperatura, por ejemplo, los chicos siempre me dicen, tiene 35,7, dice, no, vaya y controle bien, controle bien, controle bien. Porque, claro, uno como que tiene tendencia, no ha hecho ninguna movilización, no ha ido al baño, no ha tomado ni el té caliente, nada, entonces está una temperatura más bien así. Resulta que recién se despertó el paciente, el sujeto de cuidado, y entonces por eso se da esa condición. Pero aquel que ya está activo desde las 5 de la mañana, pues capaz que tiene la temperatura más elevada, porque ya se activan estos mecanismos productores de calor. Bueno, eso sería el... Bueno, acá tienen el... ¿De acuerdo aquí? Ah, hemos hablado que la ovulación, sí, la mujer tiene aumentada la temperatura corporal. El estrés a todo género te puede afectar, ¿viste? Porque te activa producción de calor. ¿Sí? De estrés de por sí mismo es algo traumático, o sea que te genera aumento de temperatura. Y la testosterona aumenta, pero no es tan significativa, pero sí puede haber una diferencia por ahí entre el hombre y la mujer por la testosterona también, ¿no? Sí. Podría ser. Bueno, ahí tienen el cuadrito, le damos que entiende para que ustedes lo relacionen después. 36 y 37,5 es el valor normal de la temperatura normal, ¿no? Lo leemos así para que después ya les muestre el otro cuadro. Por debajo de 36 tenemos hipotermia, o sea que siempre y cuando sea 35, 34. Debajo de 34 ya es muerte. 35, 34, hipotermia. Estado normal de la temperatura está entre 36 y 37,5. ¿Vio la coloración? Que más o menos tratamos de que vaya en medio, ¿no es cierto? De la unidad de centígrado. Y luego 37,5 hasta 37,9, que no lo pusimos, es la febrícula. En la próxima le vamos a poner la que sigue. Pero fíjense, 37,5 a 37,9 es febrícula. No dice ahí, pero ya le vamos a dejar igual. Y luego 38 hasta 40, 38 hasta 40 está la hiperpirexia o fiebre. Ahora, cuando yo tengo ya más de 40, por eso le decimos que 40 es, incluso 40 sería la hiperpirexia, pero yo ya tengo más de 40, o sea, sería 41, para arriba, 42 ya sería lo que dice ahí, hiperpirexia. Bueno, ya estamos prácticamente en un grado de convulsión. Así que eso solo va a ser el grado centígrado. Acá,
esto está en el dibujo que hicimos, porque no manejamos el cuadro, pero tenemos esta. Bueno, acá esto es lo que le pedí, que es lo mismo que les hemos mostrado en el termómetro. Después de ustedes lo relacionan, lo grafican, o sea, no sé cómo lo practican para que se les grabe. Y bueno, y este es el valor que pedí. Valor en termómetro, es lo mismo del termómetro. Normal, 36 a 36,5. El axilar estamos hablando, ¿no? Valor medio, 36,5. Temperatura axilar. Después tenemos el oral, el normal, 36,5 a 37 grados centígrados. Y el valor medio, 37 grados centígrados. Eso es lo que ustedes tienen que saber, las temperaturas cuando tomamos, ¿no es cierto? Temperatura axilar, oral, y la rectal nos da ese valor, 37,5 a 38, y valor medio, 38 grados centígrados. Eso es lo que tienen que saber. Nosotros les preguntamos, ¿cuál es el valor axilar? ¿Cuál es la temperatura del valor oral? Y el valor rectal. Ahora, esto de hipotermia es lo que está reflejado en el cuadro. Hipotermia hemos dicho que está menor de 35. Hipotermia que va menor a 35,9. La normal hemos dicho que era de 36 a 37. Son grados centígrados. Le ponemos así para que ustedes cuando respondan, porque ponemos así, para que ustedes respondan y pongan grados centígrados. Febrícula, 37,6, ¿recuerdan? A 37,9 grados centígrados. Fiebre o pirexia o hipertermia, 38 hasta 40 inclusive grados centígrados. Y la hiperpirexia es mayor de 40. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, pues les decimos así porque después nos vienen a reclamar y nos dicen que no era así. ¿Ah? Pero así somos de reiterativos, pero es para que nos acordemos que le decimos. ¿No? Porque sí o sí es pregunta de examen, de parcial. ¿Qué harían ustedes si identifican un paciente con 37,7, por ejemplo? 37,7. Estaría en febrícula, muy bien. ¿Y qué conducta adoptarían como enfermeros, como estudiantes de enfermería? Muy bien, ponerle paños de agua, o sea, medios físicos, fríos, muy bien. ¿Qué más sería? ¿Ah? Ventilar el ambiente, está bien, sí. Exacto. Desabrigarlo, muy bien. ¿Cómo? También, Ajá, los medios físicos fríos, son los paños, la parte frontal, axilar. ¿Qué más sería? Ustedes han controlado, supongamos, a las 8:37,7. Después aplican esos medios físicos. Después, ¿qué sigue? O hacen el baño, o ventilan, desabrigan. ¿Qué más sigue? Volverlo a controlar. claro, Sí. ahí Hay que sí. hacerle el seguimiento, ¿no? Valores alterados, hay que hacerle el seguimiento, ¿no? Sí, porque uno me queda con la duda, ¿no? Porque uno dice, ¿será que iba a ser fiebre? Porque uno ha hecho todos los mecanismos, pero uno quiere saber si eso continúa, para saber qué otra cosa tenemos. O sea, ya estoy en alerta. Eso es bueno que una persona desarrolle, ¿no? El seguimiento y el estar alerta, ¿para qué? Para ver si realmente era un proceso infeccioso y se estaba instalando. Entonces, seguimiento. En algunos casos, en 15 minutos, cambia la temperatura y se dispara. Claro. Podría decir que o sea, ahí sería lo que vimos en el bar después de un día, hacer como la evaluación de lo que hicimos, volver a controlar la temperatura. Claro, Exacto. sí, hay que controlar, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos fiebre o hipertermia, que son los síntomas más comunes según Galarreta 2018. ¿Ah? Que vamos a ver. Sudoración, calor, escalofríos y temblores, rubor facial, sensación alterna de frío y calor, taquicardia, taquipnea, malestar general, cansancio, dolor articular,
labios y piel seca, convulsiones seguidas. O sea, todas estas manifestaciones tenemos que estar alerta, ¿sí? Para ver, ¿no es cierto?, cómo está relacionada con la hipertermia, que incluso me va a servir, ¿no?, para poder hacer mi plan, para poder hacer mi diagnóstico. Por lo general así se lo presentan los casos clínicos, y entonces, si yo sé las manifestaciones, entonces voy a poder determinar realmente a través de estos signos y síntomas, ¿qué es lo que tengo que hacer primero también? Como estaba preguntando el profesor, ¿qué hacemos? ¿Mm? O sea, de todas maneras, lo dejo que permanezca, que continúe, o empiezo a actuar. Eso me determina a mí como enfermera. ¿Mm? La situación de acción. ¿Estamos? Conociendo los síntomas. Bueno. Bueno, acá ya hacemos ya le Sí. ponemos ¿no es cierto?, los sitios de control. Boca, recto, axila, tímpano, piel, arteria temporal. Esos son los sitios que ustedes normalmente van a ver en la cita de los libros, en el control. Y por nosotros, por supuesto, más grande axila, porque ese es el que nosotros le vamos a pedir digamos, para que aprendan, ¿no?, el control de la temperatura corporal axilar. Y ahí vamos a focalizar el desarrollo de todo lo que estamos nosotros informando, poniendo en conocimiento a ustedes. Y ahí tenemos los elementos para el control, que ustedes ya lo conocen, al electrónico, que es nuestro termómetro digitálico, que lo debemos conocer muy bien. Siempre recalco a ustedes que tengan, que lo conozcan, y cada uno es diferente de acuerdo al laboratorio que lo produjo. Entonces, sepan si las pilas están bien, si cuántos momentos o ruidos de alarma me hace mi desarrollo, porque algunas veces vienen al gabinete a presentármelo recién el termómetro, y no es así. Ustedes tienen que ya de su casa ya saber cuántos ruidos y momentos tiene el termómetro. ¿Mm? Así que, y creo que también ahí sale, ¿no?, el tiempo high o light, cuando anda fallando. Ah, sí, falla. Sí, ¿no? En inglés, ¿no es cierto? Light o high, vio que cuando ya están las pilas un poquito desactivadas, ustedes tienen que probarlo. Traten de venir al gabinete ya con pilas nuevas, porque a veces la tienen desde hace 2 años, o es de la casa, y no, digamos, no reacciona de la misma forma. ¿Mm? Por eso es importante que ustedes el termómetro lo conozcan bien. Y por supuesto, y en este caso, bueno, ahí está el infrarrojo. ¿Cómo era que decíamos con el infrarrojo? Que era por las radiaciones, ¿no es cierto?, las emanaciones, que el calor, ¿no es cierto?, elimina, y ese infrarrojo lo capta. Entonces, de esta manera, vamos a medir la temperatura. Bueno, ahí tenemos ya este caso. Acá tenemos este caso, que el señor María, de 75 años, acompañado de una hija, ingresa a la unidad de clínica médica. Por lo general, siempre hacemos los casos de esa manera, del Hospital San Bernardo. Al valorar las constantes vitales, usted encuentra la temperatura axilar 38,6. De acuerdo a la clasificación, ¿qué sería ahí? ¿Fiebre o fiebre? Muy bien. Ahí, respiración 28 por minuto. ¿Mm? Respiración. Es una respiración disneica, o sea, con dificultades. Disneica. Arrítmica, ¿qué sería la arrítmica? Claro, no tienen ritmos regulares, ¿no es cierto? O sea, puede ser agitado, o puede ser diferentes espacios, ¿no?, para poder respirar. Pero es 28, o sea que más de lo normal. ¿Mm? Ya ustedes ya van a ver con el profesor mañana. Pulso radial 110. Lo que ya saben hasta cuánto es el pulso.
hasta 100, 60 hasta 100. O sea, vayan ya acordándose. Arrítmico, o sea, también espacios irregulares, o sea que no va a ser de un ritmo regular. Duro, esas son cosas que podemos que se vayan acostumbrando, y filiforme. Eso lo van a ver mañana, duro y filiforme. Filiforme cuando es finito, no lo puedo, muy casi insensible, ¿no? Tensión arterial, 160-95 milímetros de mercurio. Alta, ¿no? Alta. Y lo tomamos en el miembro superior izquierdo. Ya, el que corresponde, ¿no? Saturación del oxígeno, 90%. Va. Se observa fase dolorida. Medimos con la escala EVA y es 6. Presenta dolor, ¿no? La escala de valoración. Globos oculares hundidos, lengua y piel seca. ¿Sí? Porque hay pérdida de calor, ¿no? O sea que, acuérdense, la piel seca, está confuso, porque la confusión vio que algunas veces cuando la temperatura un poco como que nos hace, ¿no? Perdernos un poco en el tiempo y en el espacio, nos mantiene balbuceante algunas veces, manifiesta, me duele la cabeza, me hace frío, me duele la panza, tengo diarrea de hace 2 días, mi presión es de 110/7. Bueno, y después toda medicación porque es hipertenso. Y hoy hoy me acuerdo que sí lo tomé. Bueno, hoy no me acuerdo. O sea, se ve que el estado confusional de la persona hace que también no recuerde que haya tomado el enalapril. Muy bien. Entonces, nuestra prioridad es la temperatura. ¿Sí? Bueno, acá lo hicimos con el profe, lo puso así, como cuando hacemos, ¿no es cierto?, la detección de los problemas. ¿Qué leemos? Temperatura 38 grados centígrados, ¿qué hay? Presencia de taquifilia, taquipnea, lengua y piel seca, confusión, desorientación, sensación de frío, escalofríos, cefalea, fase de dolor y otros que ustedes no le hemos puesto todo, pero son los otros. Lo ponemos así para que ustedes ya después le decimos prioricen en qué orden van a dar la solución, a qué problema van a solucionar en prioridad. La fiebre. Porque la fiebre es el principal disparador o desencadenador de todos estos síntomas. ¿Ah? Entonces lo ponemos, la fiebre. Y aparte porque la fiebre la tengo que dar solución ya. No voy a esperar que se deshidrate, que se entre en un estado confusional, que me haga convulsiones. No voy a decir, bueno, más tarde te voy a volver a controlar. Tengo que solucionar, ¿cierto? Porque más tarde ya no sé cómo lo voy a encontrar. Entonces, ahí nace la actitud, el conocimiento y el compromiso y responsabilidad de la enfermera que está en ese momento. Prioriza, controló los signos y resulta que encontró a ese paciente que sin darse cuenta la enfermera dijo, chao, 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 bueno, nos vemos. Y me dejó el bombón, ¿no? Y yo lo tengo que solucionar inmediatamente. Ese es mi principal problema del día. Y seguramente, y si no lo soluciono, lo voy a seguir arrastrando porque se me puede desmejorar y después voy a tener que hacer una asistencia ya en equipo, porque ya el paciente se pasó ya, o sea, que ya me ha hecho un caso más serio. Entonces es muy importante los signos vitales. Llego, controlo, detecto el problema y digo, tengo una hipertiroidismo. Porque eso es lo que me está produciendo el aumento de la respiración, me está produciendo también el pulso, me está desencadenando la sequedad de la piel, o sea, yo ya detecté que ese es el problema más relevante que tengo. Y bueno, acá está ahora ustedes, ¿se acuerdan de esta que les presentó el profesor? Y a mí me pareció bárbaro que lo pongan todo ahí, porque a veces nosotros no podemos ahí determinar, ¿no es cierto?, los diagnósticos de la NANDA. En cambio, desde acá yo puedo decir, de acuerdo
a la problemática que se presenta, ¿a qué dominio lo voy a poner? ¿Mm? ¿Ustedes pueden leer algo, chicos? No. Bueno, cuando vayan a ver en su... Déjalo pasar, ¿no? Sí. Bueno, cuando ya lo lean en su ponencia, entonces ustedes lean todo este cuadro de dominio para que ustedes puedan familiarizarse. ¿Mm? De esta manera, explicar en qué dominio y clase está el problema de la hipertermia. Como dije que era una hipertermia. Acá estamos en el diagnóstico, ¿no? Porque si sería patrón, en el patrón sería en el 2. Pero acá no lo hemos puesto, lo hemos puesto directamente a ubicarlo en la NANDA. ¿Mm? Perdón, en el diagnóstico NANDA. Entonces ahí vamos a ver el termorregulación. Por eso ustedes van a leer, para ir leyendo, y a mí me pareció genial, porque aparte que ustedes van a abrir su libro de la NANDA, y ahí van a estar cada uno de estos, ¿no es cierto?, de estos dominios, y van a ir leyendo cada diagnóstico, y ahí les va a salir. Incluso les sale hipertermia, que les sale también, ¿ve? Les sale estas etiquetas, etiquetas que les sale hipertermia, hipotermia, riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal y termorregulación. Ahí les va a salir. O sea que ustedes traten de familiarizarse de esa manera. El cuadrito grande y después ya van a empezar ya a buscar al libro de diagnóstico. Y dentro, pero ¿cómo lo voy a encontrar? Sabiendo los dominios. Y cada dominio aquí en casilla. Acuérdense que tenemos el título, pero después tenemos los subtemas. Y esos subtemas son, a veces salen como hipertermia, como termorregulación, entonces hipotermia, entonces lo tengo que buscar con un diccionario en ese libro. Y ahí lo encuentro. Y puedo armar el diagnóstico, donde cada uno de estos subtemas va también a salir ¿cómo se llama? Aparte del diagnóstico, Resultado. los resultados TOC. Y bueno, eso es el ejercicio que ustedes ya tienen que ir familiarizando para que puedan elaborar el plan de cuidado. Bueno, nosotros ya le hemos mostrado en el 11, ¿se acuerda que estaba el de protección y seguridad, donde sabía termorregulación? ¿Recuerda? Entonces, ya le ponemos ahí, ¿ves? Hemos dicho el patrón, no le hemos mostrado porque pueden verlo en la ponencia de ayer. El profesor mostró un montón de patrones. Dentro de ese patrón hay cambios de temperatura en la piel. Mañana, digamos, ¿cuándo lo vamos a presentar? Pasa el jueves, ¿no? Lo vamos a poner en la ponencia. Sí. El jueves, porque acuérdense que no está funcionando informática. Entonces, ustedes lo leen y en ese patrón ya está contemplado patrón alterado, nutrición metabólica. Lo ven ahí, que son las temperaturas de la piel. Por eso está puesto ahí. Y después nosotros le hemos mostrado el dominio. ¿Se acuerdan dónde estaba dentro del diagnóstico NANDA? ¿Dónde estaba el dominio 11, que era de seguridad y protección? Y donde ahí estaba como subtema termorregulación, que responde a hipertermia, hipotermia o regulación ineficaz. Entonces, ustedes van a ir leyendo y van a ir armando ahí. Ahí les sale el diagnóstico, les sale la definición por hoja, ¿no? Por hoja. O sea, al ser un librito así, ustedes ya van ahí como un diccionario buscando. Lo importante es que se ejerciten. Por eso lo hemos sacado de esta manera, para que ustedes vayan a buscar y vayan ejercitándose. Y acá se le arma el diagnóstico enfermero PES, que dice en base a hipertermia relacionada con fracaso de mecanismos reguladores manifestado por temperatura 38,6 axilar, lengua, piel seca, confuso. Algunos hemos puesto, no todos. Pero podemos poner todos también. Pero todo tiene que estar relacionado con el caso que estoy presentando. Este es el caso que lo hemos desarrollado para que ustedes lo puedan ejercitar y lo
y lo puedan practicar. Y después así van a ser los otros casos que presentemos. Bueno, ahora están los NOC. ¿Se acuerda que hay otro libro de los NOC? Bueno, ahí me voy a ir a buscar dentro de los NOC, acá que está más grande. Ustedes pueden ubicarlo al tema de hipertermia o termorregulación o algo relacionado con la temperatura. Muy bien, muy bien. Porque hemos dicho que hay pérdida de calor, ¿no es cierto? O pérdida de frío, o hay pérdida. ¿Cuál sería el dominio 2? ¿Cuál? Regulación. Sí, regulación metabólica. ¿Se acuerdan del metabolismo basal? Entonces tienen que ustedes saber, por eso es importante la teoría para poder relacionar con los diferentes. Pero el NATA, yo creo que no va a tener problema. El NO también está el libro, pero tengo que saber en el cuadro donde yo voy a ir a encasillar ese subtema. Del tema de la hipertermia, la pérdida de calor, la fiebre, la hipotermia. Entonces, en el metabolismo, que dice acá, regulación metabólica. Y acá tenemos, le dejamos ese cuadrito de la termorregulación. Perdón, del dominio, ¿no? Sí, de la termorregulación, que está encasillado. Sí. ¿No querés que- Bueno, ahí sería entonces el NOC termorregulación. Resulta que se llama así como la clase de de las etiquetas NANDA, ¿no? Se llama termorregulación. Bueno, acá tenemos el código, el dominio al que pertenece, dijeron ustedes el segundo dominio, la clase de regulación metabólica, la letra I, regulación metabólica. También acá está la definición del NOC y los indicadores con la escala que propone el libro. Recuerden que los indicadores nosotros los elegimos en función de lo que voy produciendo como reflexión, ¿no? Como pensamiento crítico. Entonces, para tratar este problema de la hipertermia, tenemos que evaluar cómo va modificándose la temperatura, bueno, los síntomas del paciente. Entonces, justamente esos indicadores los vamos a tratar de reconocer ahí en lo que propone el texto, ¿no? Y el texto también propone la escala Likert, acá está numérica y cualitativa. Y por otro lado dice la puntuación actual. La puntuación actual yo le decía también que es una puntuación que lo definimos nosotros, cómo lo encontramos ahora el paciente. Y la puntuación diana es hacia dónde queremos ir, es decir, hasta dónde podemos recuperar ese paciente, ¿no? En el caso de la temperatura, siempre vamos a tratar de llevarle a la mejor recuperación posible. En este caso sería a que no esté comprometido el problema, ¿no? Notarán acá que en el caso de los números, de los sí, está como resaltada la celda del número 2 para indicar que esa es la puntuación actual. Puede ocurrir que tal vez, según mi percepción, no estén todos en el mismo nivel, sí, ¿no? Ahora, esquemáticamente, para la clase le hemos puesto todos en el mismo nivel, pero tal vez ustedes digan, bueno, está más comprometida la hipertermia, lo puedo poner en 1. Bueno, eso puede ocurrir que lo puedan cambiar, ¿no es cierto? Porque eso va a significar, digamos, según la situación de cada uno, va a resultar según la situación la que estemos tratando. Y en el caso de los NIC, bueno, también tenemos el mismo esquema de los dominios y clases. Acá no sé si observan alguna que tenga que ver con la temperatura. Sí, ya la encontré. Exacto, en el dominio 2 está la clase termorregulación, entonces seguro que ahí van a encontrar los NOC relacionados con la hipertermia. Y hay un NOC que se llama tratamiento de la fiebre, así se llama, el código 3740. Se encuentra en ese dominio
2, que es el fisiológico complejo, la clase termorregulación, tiene su definición. Nosotros leemos la definición y vemos las actividades y seleccionamos las actividades que vamos a considerar para esta situación, para tratar en este caso el problema de la hipertermia. Acá pusimos también de manera supositoria algunas actividades, pueden incluir más actividades, sí. Se puede incluir otra NIC también. Y por otro lado, está de manera teórica la ejecución y la evaluación, que teóricamente la llevamos a cabo luego de ejecutar las actividades, y de ahí vemos si es que hemos avanzado o no. En este caso, también de manera supositoria, ponemos que llegamos a alcanzar lo máximo previsto en la puntuación diana, ¿no? O sea que logramos recuperar al paciente. Bueno, ahí está la bibliografía. Pasamos a responder las preguntas.